A Dios por su vida. Gracias que están grabando, ¿verdad? ¿Quién me puso a grabar? Yo, Eli, Gracias. perdón, es que no Sí, lo no, había puesto, pero muy bien, ¿sí está Laurita, bien ya? muchas Perdón, gracias. Sí, gracias. Ajá. gracias. Y bueno, pues entonces vamos a continuar con a estudiando Colosenses, hermanitas. Ya casi acabamos esta primer carta que es muy teórica. Les decía ahorita a las chicas que me costó mucho trabajo memorizarla. De verdad, no sé a ustedes las que intentaron, pero sí, me costó más que Filipenses, Timoteo. Yo dije, no, esta carta sí está porque es muy teórica, pero es muy importante. Y bueno, voy a hacerles unas preguntas para iniciar, como para entrar en contexto. Quiero que me digan quién fue el autor de esta carta. ¿Quién la escribió? A ver, levanten la mano así rapidísimo, así como que el quien gane, conteste. ¿Quién escribió esta carta aquí, por supuesto, aquí en la tierra? ¿Quién fue? No importa, no hay errores. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo, Muy bien, el apóstol Pablo, perfecto. ¿En qué fecha, en qué año más o menos creen que escribió, perdón? Bueno, a que no se la sabes en el año 60 aproximadamente después de Cristo. Ahora, en dónde escribió esta carta el apóstol Pablo, chicas? ¿Dónde estaba? en la cárcel. Estaba en la cárcel. Entonces, ubiquen ese contexto, que estaba en la cárcel. En la cárcel escribió cuatro cartas. Recuerdan que fue Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Sale? Y a estas cuatro cartas se les llaman las cartas de la prisión. Entonces, cuando les digan las cartas de la prisión, ustedes ya saben que son cuatro, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿A quién iba destinada esta carta? ¿A quién la escribió Pablo? A ver, díganme. ¿A quién? Si es la carta a los colosenses, ¿a quién le escribió? Los hermanos en Colosas. A los Así santos y es, fieles hermanos en Cristo que están que en están en Colosas. Ay, Colosas, ¿verdad? Muy bien, exacto. La situación que estaba en ese momento por lo que Pablo escribió esta carta, pues eran las falsas enseñanzas. Ujú, habían muchas falsas enseñanzas, como bien nos lo dijo Anita desde un principio. Entonces, era eso. Y el propósito que Pablo lo hizo es para reafirmar que Cristo es el único por quien tenemos entrada al cielo. O sea, en Cristo está todo, ¿no? Completamente todo. Por eso dicen el 18 y 19, para que en todo tuviera la preeminencia, porque al Padre le agradó, ¿no? Que él tuviera toda la plenitud. Entonces Pablo quería reafirmar que Cristo era suficiente, no necesitaban otros falsas enseñanzas y que los iluminados, etcétera. Ujú. Y bueno, entonces con este contexto vamos a entrar de lleno y vamos a leer Colosenses 1, versículos 24 y 25. ¿Ok? Y bueno, dice, ahora me gozo, está hablando el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. ¿Ya tienen todos el versículo, chicas? Levanten su manita, porque tal que lo estoy leyendo y no, así, nada más su manita. Muy bien, entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Van a ver que el Señor nos va a hablar mucho. Vamos a orar, hermanitas. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque pese a que sabes como mujeres, Señor, que andamos corriendo, que andamos con mil cosas, con problemas, Padre, tú siempre nos quieres traer a tu reposo, Señor. Nos quieres liberar de las faltas enseñanzas, Señor, de la ansiedad. Padre, porque no hay nada más hermoso que vivir a tus pies, que saber que tenemos un Dios vivo que nos guarda, que nos protege, pero que tiene un propósito para nosotros, Señor. Gracias porque a ti te plació escogernos, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento, Señor, para comprender esta palabra, para cumplir nuestro propósito, nuestro ministerio, Señor, nuestro llamado con gozo, aún en las aflicciones, Señor. Háblanos con tu amor, Padre, y ayúdanos a serte fieles hasta el final de nuestra vida, papito.
Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanitas, con el contexto que hablamos, si se fijan, pues Amén. Pablo está en la cárcel, ¿verdad? ¿Y cómo empieza este versículo 24? Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. O sea, Pablo estaba en la cárcel, sufría como todo hombre, hermanas. ¿Se imaginan lo que podía haber sufrido en la carne, en la cárcel? Si el Señor Jesús, cuando lo iban a llevar a crucificar, ¿qué decía? ¿Qué le decía al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se imaginan el apóstol Pablo lo que sabía que le esperaba? Cómo lo trataban, vivía en, no había agua, no había baños, hacía frío, se enfermaba, lo golpeaban. Y sabía que él estaba en la cárcel, hermanas, no por haber hecho algo malo, sino por predicar la palabra de Dios. Pero aún así, vean estas palabras tan hermosas que él dice, ahora me gozo, así dice, en lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo se estaba gozando de su ministerio, de su llamado, ¿no? Decía, no me importa, Señor, tú me has llamado para esto. Y fíjense que también sufría porque muchos de los que estaban afuera se burlaban de él. Ay, sino que Pablo, míralo, pues está ahí encarcelado. ¿Dónde está su Dios? ¿No les ha pasado que a veces les decimos que somos cristianas y, ay, si fuera cristiano no le estuviera pasando eso? Pero Pablo sabía que era parte de sufrir por las aflicciones de Cristo, ¿no? Pues de sufrir por la iglesia, por eso dice eso. Y esta parte que dice, me gozo, hermanas, y cumplo en mi carne lo que padezco de las aflicciones de Cristo. Esta palabra de gozarse era un feliz calmadamente. Pablo estaba feliz por sufrir, o sea, sabía que iba a sufrir, hermanas, y yo les quiero preguntar a ustedes que todas, la mayoría de aquí, han estado o están en un ministerio o van a estar en un ministerio. No crean que va a ser color de rosa, no crean que todos las van a tratar bien, no, vamos a sufrir aún adentro de la iglesia. Alguien que me ayude a buscar Primera de Pedro 4, 14 y 15, chicas. Primera de Pedro 4, 14 y 15. Quien lo tenga, abre el micrófono rapidísimo. A ver, Listo. a ver, por favor, Judith. Pedro 4, 14 y 15. Ujú. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Amén. Gracias, Judith. Entonces el Señor nos dice que si somos vituperadas, que hablan mal de nosotros, que si los de oración no están orando, que si los edecanes no sé qué, que si los de la alabanza cantan feo, que los de higiene no limpiaron bien, en lo que sea, ¿no? Y hermano, que hasta que sí, porque si llegas temprano, que porque llegas temprano, que ahí sí que quieres quedar bien con el pastor, que es lo que sea, siempre nos van a hablar mal, van a vituperar, vamos a causar envidias o te van a hacer sentir menos, por lo que sea, dice el Señor, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Y me encanta lo que sigue, vean, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. O sea, si tú estás como Pablo, feliz y calmadamente, el Espíritu está reposando sobre ti y sobre mí. Y bueno, así debemos de padecer como cristianos, no como dice ahí el 15 que leyó ahorita Judith, que dice que no como homicida, ladrón o malhechor, o sea, no porque porque seamos unas chismosas y ya nos vayan a acusar en la iglesia, digamos que estamos padeciendo por el Señor, ¿verdad? No, ahí no. O sea, no por ninguna de esas situaciones. Y bueno, entonces los padecimientos, como les decía que pasaba Pablo, también saben que padeció él el olvido, el rechazo, la pérdida. Muchos creen que Pablo estaba casado, hermanas, pero
como él se convirtió al cristianismo y él era judío, pues su esposa lo abandonó. Entonces él de plano estaba completamente abandonado y solo. Y a veces como mujeres nos podemos sentir así. El esposo ya no nos puede pelar, no nos hace caso, nos ha engañado, nos ha dejado, muchas cosas, o los hijos, o las hermanos, la familia, y nos podemos sentir como mujeres muchas veces solas, ¿no? Pero el Señor quiere que sigamos adelante y que tengamos una buena actitud como Pablo, porque aquí, hermanas, vamos a ver que Pablo tenía este ministerio, ¿no? Y este ministerio significa servicio que un creyente realiza en su llamado. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ya identificaron el llamado que tienen delante de Dios? ¿Ya saben quiénes de ustedes es maestra? ¿Quién de ustedes es una servidora? ¿Quién está en la alabanza? Bueno, ¿verdad? Una levita. En donde quiera que el Señor los haya puesto, porque a todas, hermanas, a todas el Señor nos dio dones. No crean que solo a una o a dos, a todas el Señor nos dio dones. Y el Señor quiere que todas cumplamos nuestro ministerio. Por supuesto que nuestro hogar es nuestro ministerio también, hermanitas. Por supuesto, nuestro hogar es nuestro principal ministerio. Pero si aún así tú te organizas y puedes servir en la iglesia, es también lo que el Señor nos manda, porque nos dio dones y son para que se ocupen para el cuerpo de su iglesia, ¿verdad? Pero bueno, aquí Pablo estaba diciendo que él se gozaba por lo que padecía por nosotros. Y quiero preguntarte una cosa, cuando padeces algo que el Señor permite para glorificarse, a lo mejor una enfermedad, no sé si comentarles esto, hermanas, pero siempre que, y yo creo que las que dan estudios me han de entender, cuando nosotros damos un estudio regularmente el Señor nos habla y nos enseña hasta que ese estudio nos quede perfectamente comprendido en nuestra vida. Y cuando empecé a estudiar esto, yo dije, Señor, ¿qué vas a permitir para que yo padezca y pueda explicarlo y me entiendan? ¿Y qué creen que me empezó a salir unas bolitas? Ahorita traigo una bolita en el brazo, tengo unas bolitas en las piernas y fui al médico y me dijeron, necesitamos mandarte estudios porque hay algo que no checa bien, ¿no? Pero desde que antes que yo estudiara esto ya me habían salido unas bolitas y ya había ido con otro médico y ya me había dado que me hiciera estudios. De hecho, tengo cita el jueves en el ISSSTE. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, lo que permitas, quiero padecerlo con gozo, así como Pablo, porque empecé a estudiarlo, ¿no? Y dije, quiero hacerlo con gozo, con actitud de corazón, lo que me dejes de vida, yo no sé qué tenga, no sé qué pase, pero realmente quiero tener esa actitud, ¿no, hermanas? Y el Señor me dio mucha paz. Al estudiar esto me dio mucha, mucha paz. No, claro, uno dice, déjame, yo quiero seguir hablando tu palabra, quiero hacer muchas cosas, pero solo el Señor sabe. Como no sé quién escuchó cuando fue David Alducin a predicar hace 15 días, me parece, que dijo, ¿no? Estefano Alducin era un jovencito que le dio cáncer y dijo, ay, pues va a salir pronto. Y el pastor, ay, se me va su nombre, Alejandro Alducin, que también le dio cáncer, y pensaron que él se iba a morir. Y resulta que el Señor se llevó a Estefano Alducin y dejó al pastor Alejandro Alducin, ¿no? Entonces, el Señor tiene sus designios, Él tiene sus propósitos. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pues no sé qué pasa en mi cuerpo, trato de cuidarme, pero lo que sea que permitas, voy a hacerlo con actitud de corazón, ¿no? Entonces, cada cosa que el Señor permite en nuestra vida, hermana, nos quita el gozo, nos quita la paz, estamos con actitud o estamos diciendo, ¿por qué a mí? Con queja, porque eso es una queja. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué esto? Eso demuestra queja. ¿Por qué no decimos, ¿para qué, Señor? Y seguramente Pablo lo decía. ¿Para qué, Señor? Y pues era para glorificarse, ¿no? Para que el Señor fuese glorificado, perdón. Esa es la idea. Entonces hay que borrar los por qué y agregar a nuestro vocabulario ¿para qué, Señor? ¿No? Cualquier situación es para que el Señor se glorifique. Y bueno, quiero que leamos Hechos
9, 15, 16. Quien lo tenga adelante, manitas. Hechos 9, 16. Joeli, A ver, adelante, Sandra, por favor. 9:16. 9, 15 y 16, Sandra. Ah, dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Amén, gracias. Pablo sabía que fue escogido por el Señor. Aquí Dios se le aparece en visión a Ananías y le dice, ve, porque ven que dejó a Pablo ciego, y le dijo, ve y ora por él para que recobre la vista, ¿no? Para que pusiera sus manos. Y entonces esas palabras le dice el Señor, ve porque instrumento me has escogido este, para llevar mi nombre a los gentiles. Y después le dice, porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Ahora, recuerden que el Señor nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar, hermanas. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Si nosotros estamos cerca de Dios, Él va a fortalecernos, porque es más fuerte nuestro espíritu que nuestra carne, pero hay que ver qué alimentamos más. Si alimentamos más la carnita, la tele, todo sin el Señor, realmente nuestra carne parece fuerte en este mundo carnal, pero está débil espiritualmente y todo nos va a afectar. Todo nos va a traer la vanidad, y nos vamos a ir alejando del Señor, pero cuando el Señor vaya a cumplir el propósito y vaya a traer una situación a nuestra vida para movernos, ahí es donde nos va a doler bastantito, pero cuando estamos cerca de Él, fortalecida, su palabra es espíritu, lo que venga, vamos a tener esta actitud. Y Pablo lo sabía, él sabía que había sido llamado para sufrir, ¿verdad? Y pues ya vimos desde las que estudiamos Filipenses, que también estuvo en la cárcel. Es la carta muy hermosa. Esta carta del gozo se llama, porque el Señor quiere que así estemos, pero solamente se logra estando en esta relación con Dios. Y ahora, aquí cuando dice este versículo, dice, regreso a Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Ustedes creen que cuando Cristo vino al mundo, hermanas, les faltó algo por cumplir? ¿Cree que al Señor Jesús le faltó algo? No, ¿verdad? Pero fíjense bien, los enemigos de Jesús no quedaron satisfechos con lo que él hizo. Y al no tener a Jesús ya ahorita de manera terrenal, ¿con quiénes creen que se van a ir, hermanas? Pues contra nosotras, o en este caso con Pablo. ¿Quiénes pudieran ser esos enemigos? Pues los inconversos, los de otras religiones, los que no son cristianos, de tu misma familia si vives con un esposo que es inconverso, algunos familiares, algunos vecinos. eh, Ellos van a hacerte la vida de cuadritos, pero tú tienes que sufrir esas aflicciones y padecerlas con gozo, con buena actitud. Por eso Pablo dice, y me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Pero muchos malentienden este versículo, hermanos. Muchos piensan que Jesús no pudo pagar nuestros pecados completamente y por eso se van de rodillas, se flagelan, hacen mandas. Eso no quiere decir este versículo, hermanitas. Y bueno, ahora quiero que pienses algo, a ver si alguna me contesta. ¿Qué has vivido injustamente como contribución a la iglesia? O sea, ¿qué has hecho como contribución, pero te han hecho algo injustamente? ¿No? O sea, piensa, yo creo que todas tenemos algo, ¿no? Que han hablado algo, han dicho algo. Y bueno, ahora quiero que alguien vaya a Juan 15, 18, 21, para que sepas por qué han hablado mal de ti, por qué te rechazan. Esto que viene me gusta muchísimo, me encantó. Juan 15, 18, 21.
Aquí lo tengo, Eli. A ver, Fabi, por favor. Espérame tantito, a Dice, ver que las demás hermanitas me hagan señitas que ya. Como diestras, después voy a volver a ponerles, hermanitas, que volvamos a subir todos los libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, de memoria, de ida y de regreso. Ahora va a ser más difícil de regreso, ¿verdad? Para ser así bien diestras. Ok, a ver, Juan 15, 18, 21, por favor, Fabi. ajá, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Gracias, Fabi. Pongan atención a este final que dijo Fabi. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando en la iglesia, hermanas, les hacen algo, son hermanas que no conocen verdaderamente a Jesús. Hace ratito me habló una hermanita diciéndome que tuvo problemas con otra hermana que literal se le habló de groserías y todo y me dijo, no es posible, estaba llorando, no es posible. Le digo, porque no conoce al Señor, pero a veces nos dejamos y nos entristecemos, nos decepcionamos de la iglesia, hermana, sabiendo que así es. No todos conocen al Señor. Entonces, por eso aquí dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Eso lo debemos de saber muy bien. Entonces, si aborrecieron a Jesús, o sea, ¿qué nos esperamos nosotras, no, hermanas? Entonces, como discípulas, aquí escribí esto, no debemos sorprendernos ni desalentarnos si el mundo nos aborrece. El mundo ha aborrecido al Señor y aborrecerá a los que se asemejen a Él. O sea que si tú eres muy parecida a Jesús, te van a aborrecer. O sea, tienes que saberlo. Entre más santa, entre más quieras guardar la palabra, entre más te acerques al Señor, más te van a aborrecer porque ese espíritu choca con nuestro espíritu. Y como vimos antes, en vez de eso, pues debemos de alegrarnos y sabemos que estamos glorificando el nombre del Señor, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir rapidísimo ahí a Pablo, vamos a ir al siguiente versículo que es el 25. Y aquí vamos a hablar de la responsabilidad que va a tener Pablo. Hermanas, nada más rápido, contéstenme, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿De qué se trata cuando dice el cuerpo? Ya hasta se los dije. Ay, yo bien burra. Ajá, cuando se trata del cuerpo, hablamos de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia somos todas nosotras. Y bueno. Aquí cuando termina en el anterior que Cristo sufrió por las aflicciones y Pablo aquí en Cristo, y el 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. De repente parece como, ay, está todo bien revuelto, ¿verdad? Aquí Pablo tenía dos responsabilidades, hermanitas, así se los voy a súper resumir. En primer lugar, Pablo tenía que predicar el evangelio y en segundo lugar tenía que decir la gran verdad de la iglesia, o sea, misterios de la iglesia. Es muy importante, hermanas, en el Antiguo Testamento no se dijo todo. Todos los misterios no se dijeron. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si se fijan, solamente eran salvos, se decían los judíos, los judíos, los judíos. Cuando viene Jesús y se le presenta a Pablo en todas sus cartas, sobre todo en Efesios 3:6. Ahí es cuando dice que los gentiles iban a ser coherederos junto con los judíos. Eso era un misterio que solamente Dios le reveló a Pablo. También nunca van a ver en el Antiguo Testamento sobre el arrebatamiento, hermanas. Nunca van a encontrar algo. Solamente en el Nuevo Testamento y Dios se lo reveló a Pablo en Primera de Corintios 15, 11, 52, 51 y 52, perdón. Y
Para que ustedes más o menos le entiendan, quiero que vayamos a Efesios 3, 9 y 10. A ver quién dice, yo lo tengo. Efesios 3, 9 y 10. Yo, Eli. Por favor, Claudia. Sí, Efesios 3, 9, 10 dice, Espérame tantito, déjame ver si las demás hermanitas ya lo tienen. Ya Fabi, Jessica, ujú, Eury también, Moni también, Anita, Ivonne. Ok, ya casi la mayoría. A ver, ahora sí, por favor, Clau. sí, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio Del escondido, misterio. digo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Gracias, Claudia. Amén. Entonces, si se fijan aquí, Pablo le está escribiendo la carta a los Efesios que había un misterio escondido. Y lo que me gusta adelante es que dice en el 10 que para que diera a conocer por medio de la iglesia, o sea, por medio de nosotras, hermanas, se va a dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y tú puedes decir, Señor, ¿cómo nosotras vamos a dar a conocer todo esto, es toda esta verdad si allá ellos están contigo, ¿no? O así cuando dice el Señor Jesús, conmigo son juntamente crucificados y están sentados. Entonces, ¿cómo estamos sentados allá y fuimos crucificadas? Y es como todo un misterio, así como dicen que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres en uno. Y entonces hay muchos misterios que el Señor le reveló a Pablo que en ningún otro libro, hermanas, van a encontrar. Solamente fue al apóstol Pablo. Por eso aquí él dice en el 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, aquí administrador, administración significa que Pablo tenía que administrar estas riquezas espirituales. Entonces, sé que es difícil de comprender, hermanitas, pero piensen la gran responsabilidad que tenía Pablo, el gran, no sé si decir, no privilegio, sino no se me viene una palabra de que el Señor le reveló a él a estos ministerios. ¿Cómo se ha de haber sentido Pablo, no? Que también el Señor le dio un aguijón para que no se enalteciera, pero solamente fue a Pablo, no fue a ninguno de los demás apóstoles ni a nadie más. Solamente Pablo le fue revelado esto. Y dicen que no hay ningún otro libro que haya otra revelación. Díganme cuántas cartas escribió Pablo. A ver quién sabe. A ver, levante las manos. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 16 o 13. A ver, vamos desde Te voy a Romanos. decir, ¿Eh? fue primero, este, Romanos, Ajá. Romanos, primera y segunda de Corintios, Ujú. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Tito y Filemón. Exacto. Aquí son, en total son 14 cartas y se les llama Paulinas. Son 13. Aquí contaditas son 13 cartas. Ajá, Fabi, muy bien, Fabi. 13 cartas que escribió el apóstol Pablo y ahí es donde está escrito todo este misterio que el Señor les dio, hermanos. Acuérdense que el Señor se los llevó al tercer cielo, se los llevó al desierto por 3 años para estar cara a cara solito con él. Aunque Pablo ya tenía mucho conocimiento porque era un fariseo con todo el conocimiento enseñado por Gamaliel, pero aparte el Señor Jesús se lo tuvo que llevar 3 años. Hermana, si a lo mejor tú puedes decir, em, ¿y esto de qué? ¿Esto qué me enseña a mí? Tú puedes decir, soy una mujer que a lo mejor ya tengo 80 años, tengo 50, la vida que tengas. Piensa te voy a dar unas 4 ejemplos de mujeres en la Biblia.
A ver en cuál te identificas. Débora, en la Biblia, si ustedes leen el libro de Jueces, fue una mujer, una profetisa, una jueza que liberó al pueblo de opresión. Ella era una mujer sola, hermanas. Pero si ustedes leen, ella dice que era una mujer consagrada a Dios. Y Dios la usó grandemente para liberar a su pueblo. Estuvo 40 años el pueblo en libertad completa por este liderazgo de esta mujer, una mujer excesivamente sabia. O sea, si alguien tenía dudas, se acercaba con ella y les daba consejos, ¿no? Era una mujer sola. Ahora, vamos a otra mujer, Ruth. Ruth era una moabita, o sea, ella descendía de Lot, que había tenido relaciones sexuales con su hija mayor. Entonces, vean de qué pecado viene. Y a lo mejor Ruth decía, ¿cómo yo? ¿Cómo el Señor me puede usar? ¿No? Pero bueno, se casó con su hijo de Noemí, quedó viuda, se casa con Boaz y resulta que ella fue la bisabuela del rey David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo solo, al Señor, a Jesucristo y a nuestro Dios solo quieren un corazón dispuesto y rendido para poder usarnos. Otro ejemplo, pues, es Esther. Recuerdan que usted, Esther, la reina Esther, sí, Leti también, muy bien, Rabat. La reina Esther era una mujer que sí era la esposa de un rey, pero iban a matar a su pueblo, ¿verdad? Y ella orando, haciendo ayuno, muy sabia, se acercó al rey y bueno, lo liberó. Y la última, vamos a ver el último ejemplo, una mujer samaritana que cuando se encuentra al Señor Jesús, resulta que ya era, había tenido 5 divorcios y con el que vivía no era su esposo, o sea, era una adúltera literal, ¿no? Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que no hay para él nada que lo limite cuando él quiere usar a esta mujer y a ustedes y a mí y a todas, ¿no? En este caso a esta mujer, que era una mujer pecadora, adúltera, Dios la usó. Y quiero que vayamos a Juan 4:39-42. Ya vamos a terminar, hermanitas. Juan 4:39-42. Se los voy a leer. Ahorita levantan su manita cuando lo tengan. Gracias, porque para mí es súper importante cuando lo leen. ¿No les pasa que cuando lo leen a veces hasta el Señor hace el corazón se emociona, se te queda ahí la palabra? Entonces es importante. Y bueno, dice, muchos de los samaritanos bueno, les voy a decir el contexto porque no se los dije. El Señor Jesús, que ya se lo han de saber todas, llega, le habla a esta mujer, ella le dice que efectivamente que con el sexto con el que está no es su esposo, pero él le dice que él es el agua viva, ¿no? O sea, en pocas palabras el Señor se muestra que él es Jesús, que solamente con él va a tener vida eterna. Entonces ella se va y empieza a predicar la palabra, ¿no? Y encontré al Señor y me dijo, me profetizó que yo ya había tenido 5 esposos y con el que estaba, pues es mi amante, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí ya en Juan 4:39-42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces se fijan, por los dichos de ellas, muchos creyeron y fueron a buscar a Jesús. Ahora, ¿cuántos de los que te rodean, por tus dichos, han creído en Jesús? A ver, tú medita, porque tus dichos, tu testimonio habla, todas nosotras, hermanas, hablamos. ¿A quiénes has predicado con tus dichos y con tus hechos? Y se han acercado al Señor para que ya el Señor Jesús les hable directamente por la palabra. Esto es como una tareita, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos dice,
¿A quién iré? No, más bien, buscan Isaías 6:8 para que lo leamos juntas y ya terminamos. Por favor, hermanitas. Isaías 6:8. Porque así nos dice el Señor ahora. Ahorita cada una de nosotras que a lo mejor ya encontraron su propósito, su llamado, su don, tal vez no, tal vez sí. Entonces ahí en Isaías 6:8, ¿ya lo tienen? Antiguo Testamento, ¿sí? A ver, alguien que levante la manita que lo quiera leer. A ver, Ivonne, por favor. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias, Ivonne. Entonces el Señor dice, ¿saben qué, hijas? Mi mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre hay pocos obreros en la iglesia dispuestos, santos, consagrados, fieles. eh, y entonces aquí el Señor está diciendo, le decía así al pueblo, ¿no? A Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y el Señor sigue hablando así, ¿a quién enviaré? ¿No? ¿Quién irá por todos aquellos que no han escuchado la palabra del Señor? Ahora tú estás dispuesta a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y empezamos desde nuestros hogares, hermanas. Decía, no sé si fue el pastor Josué, que han estado muy buenas las prédicas, ¿no? Pastor Josué, el pastor, quien fue la del pastor César aquí tempranito, también estuvo muy buena este domingo en la primera, estuvo buenísima. Gracias a Dios que pone a los pastores. Pero como decían, o sea, hay mucha gente, pero pocos realmente son los que quieren aventarse como el paquetito, ¿no? El realmente ser fieles al Señor. Entonces, ¿quién dice, he aquí, Señor, envíame a mí? ¿No? Como Pablo. Y bueno, con esto, hermanitas, terminamos nuestro estudio de hoy. Vamos a volver a leerlo. Si tienen alguna duda, me dicen. Colosenses 1:24-25. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, bueno, esta fue nuestra enseñanza de hoy. Buena actitud, prepararnos y ya cada una va a decir en su corazón si va a querer que el Señor lo envíe, porque créanme que el Señor cuando oramos, para Él es muy en serio, ¿eh? Y cuando decimos, sí, Señor, envíame a mí, el Señor va a decir, ok, vamos a ver. Pero el Señor siempre nos va a fortalecer y es un privilegio. La verdad les voy a comentar, hermanas, que desde que el Señor me enseñó alguno del don que me dio, puedo decirles que me siento la mujer más feliz del mundo. Aunque siempre he tenido, pues, ya tengo 31 años de casada, cumplimos este 3 de enero, mi esposo y yo. Y aunque, bueno, tenemos nuestros hijos, dificultades como todos, nunca me había sentido tan feliz, tan llena, tan con propósito, en cualquier situación. Digo, Señor, lo que digas, lo que permitas, no me importa nada si no estás conmigo, ¿no? Si yo no cumplo mi propósito, no me importa nada en este mundo. Claro, hay que orar, decirle, Señor, enamórame, atráeme, porque es muy fácil que el mundo, hermanas, nos pierda, ¿no? No, no es muy fácil. Pero estar con Él en su presencia, en su regazo. Imagínense cuando lleguemos a su presencia, ¿no? Y nos diga, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O sea, escucharlo, abrazarlo, Señor. Gracias por tu benignidad, por todo lo que me ayudaste. O sea, ahora sí que por su gracia vamos a estar en su presencia, hermanas, pero el Señor es bueno y fiel.
Entonces sí quiere mujeres comprometidas. Em, Estamos tomando una clase con el pastor César los sábados. Ahorita vamos a iniciar, quienes ya vieron Fabi, todas las clases para los maestros. Siempre nos dicen, hace falta maestros, hace falta maestras, traigan más maestras, etcétera. Entonces la idea es preparar. Entonces, ¿quién va a decir de aquí, Señor, he aquí, envíame a mí? ¿No? En los servicios, en estar, en Yo. Mecanes, tú, Mileti. Entonces, hermanitas, oren al Señor. Señor, yo quiero, si es así, si no, pues díganle, Señor, dame el querer como el hacer, ¿verdad? Como dice Filipenses. Y lo que sí les puedo decir, hermanas, es que si ustedes le dicen al Señor esta oración y se comprometen, el Señor las va a ayudar. El Señor las va a ayudar. No va a haber nada que puedan no hacer si el Señor está con ustedes, ¿no? Y bueno, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia espiritual, como hemos aprendido. Y bueno, alguien que quiera terminar con la oración, alguien que diga yo, Alex, Alex, ¿nos despides en oración, por favor? Sí, bueno, sí, Alex. Bueno, Mónica Quintero, ¿nos despides en oración, por favor? Sí. Señor, muchas gracias por este estudio que nos has permitido tomar, Señor. Gracias, Padre, porque nos animas, Padre, aún en momentos en que estamos padeciendo, en que estamos en problemas, en aflicciones, pero gracias, Padre, por darnos ejemplo de gozarnos, porque, como dicen Hebreos, ¿no? Por el gozo puesto delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo, em, menospreció el oprobio, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Señor, haznos así, valientes, haznos poner nuestros ojos en ti, Señor, aunque estemos padeciendo, Padre, sabiendo que tú ya venciste, Padre. Y con esta actitud, Señor, que la gente pueda ver el testimonio de que esa fe está firme, esa fe es grande, porque tú así nos lo has enseñado, Señor, tú así nos has mostrado, Padre. Y gracias, Señor. Gracias. Bendice a cada una de mis hermanas que estamos en este estudio, Señor. Y fortalécenos, Señor, porque la vida es difícil como lo vimos. Si a ti te lo hicieron eso, pues que no le harán a todos los demás, a todos nosotros, Señor. Pero en ti tenemos fuerza, en ti tenemos confianza, Señor, que en ningún momento nos vas a dejar solos. Te amamos, Señor. Gracias por estas bendiciones tan grandes de tu conocimiento, Señor, y te bendecimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Moni. Bueno, hermanitas, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo que le haya pasado? ¿Cómo se siente? Maestra, yo quiero Dime, preguntarte algo. dime, Tú Leti. hiciste el comentario que una hermanita se acercó a ti. Yo quiero pensar para desahogarse y como una consejería del problema que tuvo con otra hermana y que incluso la otra hermana pues habló con palabras obscenas. Ahí, ah, ¿qué procede, maestra? ¿Dejar a la otra hermana que siga con su pecado o hacerle ver, o sea, por ejemplo, a mí que me hable a alguien con groserías, yo pienso que esperaría que se me baje el enojo o a ella también y luego acercarme y decirle, oye, hermanita, creo que como hijas de Cristo no está bien que me hayas dicho palabras obscenas, esto y el otro, me heriste mi corazón y y bueno, yo te perdono, pero también sí quiero que me perdones y enfocarla más, encaminarla a que no debe de explotar de esa forma, o cómo sería eso, Bueno, el consejo que le di fue primeramente qué hacerle hincapié. consejo, o sea, Ajá. Sí, Leti, lo primero que le dije es hacerle este conocimiento que no conoce esta hermanita verdaderamente al Señor, porque si lo conociera no se pondría a decir pues groserías y todo adentro de la iglesia. Es una edecán la que hizo esto. Por otro lado, le dije, dice Proverbios 9:8,
que no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Un escarnecedor es el que no conoce al Señor. Si tú te acercas sola con la otra persona que está diciendo así cosas, solamente te va a seguir atacando y te va a decir, como bien dijiste, hay que esperar a que se calme, orar, que el Señor te muestre y acercarte y hablar bien. En todo caso que no, sí es importante ir con su líder, porque imagínate qué testimonio una servidora. Ya vimos aquí que para servir hay que tener conocimiento. ¿Se acuerda que hemos visto aquí en Colosenses 9:10 que decía Pablo, para que oren por sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra? O sea, un servidor debe de tener frutos de buenas obras. Si no, no puede estar sirviendo. Entonces yo le dije, tienes que ir con una persona, o su líder, y platicar con él y ya con ella, y ya le llamarán. Pero como le dije, como tú también le seguiste y no es correcto, ella empezó y empezó porque es una personita escarnecedora, una personita burladora, y pues la palabra dice que no, ¿verdad? Dice, en cambio dice que si hables con el sabio y se hará más sabio, enseña al justo y aumentará su saber, ¿no? Proverbios 9:8 y 9. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no, hermanas? O sea, ser muy sabias y ver cómo se está comportando la persona, porque si no, nada más vamos a recibir groserías, insultos, etcétera. Entonces, ese es el consejo que en mi caso le di, Leti. Gracias, maestra. Sí, De es nada. delicado. Sí, Gracias. sí, es delicado. Hay que estar checando a esta hermanita que comentó, porque imagínate, no puede haber una persona así en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ¿alguien más, chicas, que quiera comentar algo que les haya pasado, cómo se sientan? Recuerden que somos una familia, una unidad, ¿no? A ver, Mónica, adelante. Eli, y cuando cometen injusticias, como nos hacías la pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes ha sufrido injusticias con las hermanas y eso? Cuando cometen injusticias y tú prefieres mejor optar em, pues por llevar la fiesta en paz, por decirlo así, y ya no aclarar las cosas, simple y sencillamente dejárselas a Dios porque, pues bueno, Él es el más justo, ¿no? En todo esto es el único justo, pero tú te quedas con ese sabor eh, de qué mala onda que una hermanita en Cristo pues haya hecho algunas cosas que fueron injustas y aparte que te diga, yo tengo tantos años en Cristo, ¿no? Y así hasta como que te señalan, eh, es bueno decir, allá el Señor sabe qué hacer o aclarar las cosas y todo eso. O sea, porque, bueno, me pasó a una situación, preferí quedarme callada, porque dije, Señor, tú sabes cómo fueron las cosas y no son como las están exponiendo y pues mira, mejor yo calladita me veo más bonita. Ujú. ¿Cómo Gracias, ves? Moni. Sí, de hecho,